Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que usted vea este video. Mi nombre es James Ospina, moré del ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la parashá número 21. Permítame, se la comparto. La parashá de hoy se llama Kitizá, que significa cuando levantes. Empieza en Éxodo 30, Shemot 30, a partir del versículo 11, y dice así. Habló también Yud-Hei Ba-Hei a Moshe diciendo, Kitizá, cuando levantes la Rosh. Rosh es la palabra hebrea para cabeza. Entonces dice así, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos. Cada uno dará a Yud-Hei Ba-Hei un kofer. Esta palabra hebrea kofer significa un pago por la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? La reconciliación por sus vidas, cuando se les encargue, para que no haya en ellos toque. Esta palabra toque se usó cuando las plagas en Egipto, cuando se les encargue para el servicio del Eterno. Ese encargo era el servicio al Eterno. Versículo 13. Esto dará todo aquel que se ha encargado, medio shekel. Solo vemos en Shemot 22:17. Conforme al shekel para el Mikdash. Mikdash, recuerde que es la palabra hebrea para santuario. El shekel es de 20 gera. La mitad de un shekel será la ofrenda a Yud Hei Ba Hei. Todo el que pase para el oficio de 20 años arriba dará la ofrenda a Yud Hei Ba Hei. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel. Cuando dieren la ofrenda a Yud Hei Ba Hei para hacer reconciliación por sus nefashot, por sus vidas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la reconciliación y lo darás para el servicio del Mishkan de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yud-Hei Ba-Hei para hacer reconciliación por sus nefashot, por sus vidas. Habló más Yud-Hei Ba-Hei a Moshe diciendo, harás también una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse y la colocarás entre el Mishkan de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el Mishkan de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para servir, para quemar la ofrenda encendida para Yud-Hei Ba-Hei. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por un jud, por un estatuto, por un decreto, para ellos por todas sus generaciones. Habló más Yud-Hei Ba-Hei a Moshe diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 shekelín, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el shekel para el Mikdash, y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello una Mishak Kodesh, o sea, una unción de la santidad, mezclado y perfumado, según el arte del perfumador. El aceite de unción de santidad será. ¿Cómo se le llamaba al aceite de la unción? Mishak Kodesh. Y tenía un olor bien especial, tenía que ser un olor delicioso.
Con él, o sea, con el aceite de la unción, ungirás el Mishkan de reunión, el arca de la alianza, la mesa con todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de la ofrenda quemada con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo apartarás y será cosas kadoshin, o sea, santas. Todo lo que tocare en ellos será apartado. Sabemos que la palabra santa significa apartado. Ungirás también a Aarón, o sea, al sumo sacerdote y a sus hijos, y los apartarás para que sean mis cuanín, mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de unción, de santidad por sus generaciones. Y yo quiero que usted le ponga muchísima atención al versículo 32 y al versículo 33, porque aquí hay una advertencia que no han escuchado los hermanos cristianos. Dice así el versículo 32. Sobre carne de hombre no será derramado. Se lo voy a repetir. Sobre carne de hombre no será derramado, ni harás otro semejante conforme a su composición. Kodesh es, o sea, santo es, y por Kodesh, o sea, por santo, lo tendrán ustedes. La Biblia nos está diciendo que la palabra, la boca del Eterno dijo que el aceite de la unción solo era para las cosas santas del templo y del Mikdash, y para Aarón, el sumo sacerdote, y para sus hijos cuando fueran a ser sumos sacerdotes. Y más adelante lo vamos a ver que es solo para los reyes. Pero nosotros vemos en los hermanos cristianos que muchos pastores se inventan aceite y empiezan a vendérselo a la gente de la congregación. Primero, están desobedeciendo un mandato del Eterno, porque ningún aceite que usted quiera decir que viene en nombre del Creador, porque cuando el pastor o líder religioso hace ese aceite, así sea aceite Johnson o aceite de carro o aceite de cocina, y se lo vende a usted, se lo está vendiendo como cuando en el catolicismo cogen el agua y lo bendicen, no, que esto es agua bendita. Es muy similar, tanto que el cristianismo critica el catolicismo y están haciendo unas cosas abominables. El versículo 32 es muy claro. Sobre ninguna carne de hombre será derramado, ni harás otro semejante. No está hablando de que sea el mismo, otro semejante. Por eso es que cuando estos líderes religiosos hacen esos aceites, están levantándose en rebeldía contra nuestro creador. Y aparte de eso, están llevando en esa rebelión a sus discípulos, a los que los están siguiendo. Y mire lo que dice el versículo 33, que también es gravísimo. Mire lo que dice. Cualquiera que haga una unción semejante y que la pusiera de él sobre un extraño será karat. Esta palabra karat en hebreo significa cortado, significa que esa persona va a perder la salvación. Para aquellas iglesias que enseñan que no se puede perder la salvación, pues a mí el versículo 33 me está diciendo que esos líderes religiosos que se inventan, porque van, por ejemplo, donde los pastores, señor, pastor, compré un carro, por favor, me lo unge, y saca el aceite Johnson y saca cualquier aceite o de cocina. Venga, vamos a ungir, vamos a orar por su carro. Ay, compré una casa, pastor, venga para que me la unja. Pues a mí el versículo 32 y el versículo 33 me está dando una advertencia. Me dice que no puedo usar nada semejante, ningún aceite semejante, sea aceite Johnson, aceite de carro, aceite de cocina, lo que sea. Me dice que está prohibido por el creador. Y si alguien es rebelde y igual lo hace,
el versículo 33 me está diciendo que esa persona va a ser cortado de entre el pueblo del Eterno. O sea que esa persona no va a resucitar en la primera resurrección, sino en la segunda, que es de los condenados que irán al lago de fuego. Y ese líder religioso, si no se arrepiente, ese líder religioso va a ser cortado, va a perder la vida eterna, va a perder la salvación. Continuemos. Dijo además Yuhei Bajei a Moshe, toma especies aromáticas de plantas, resina de bálsamo y gálbano aromático. Estas especies con incienso puro, cada una de ellas en pesos iguales. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y kodesh, o sea, santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el Mishkan de reunión donde yo me mostraré a ti y será Kodesh Kodashim. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma proporción para ustedes. Lo considerarán Kodesh para Yuhei Bajei. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será karat, o sea, será cortado, perderá la salvación. Y quiero que a usted le quede muy claro este tema. Ni puede usar ningún aceite en nombre del creador, ni estar comprando incienso por ahí en la calle, que la gente, yo le decía a una hermana en la fe, una hermana cristiana, le decía, no, no puedes comprar de eso. No, es que yo lo hago para colocarlo en la oficina para que ese incienso me dé un buen olor. Pues aquí el versículo 38 me dice que está prohibido, que no puedo oler ningún incienso, o sea, ni aceites ni incienso. Y espero, mis amados, que esta advertencia del Creador les haya quedado muy, muy clara, porque la Biblia nos lo ha hablado hoy con mucha claridad. Y si lo hicimos en el pasado, sería bueno en esta noche pedirle perdón al Eterno. Y si conocemos a alguien que lo sigue haciendo, tener la responsabilidad de darle a conocer la palabra. No, no sé si la acepte o no la acepte, o si la reciba bien o la reciba mal. Pero si esa persona prefiere seguirle creyendo a su líder religioso y no a la Biblia, que es la palabra del Eterno, esa persona seguramente ya está cortada. Capítulo 31. Habló Yudhei Bajei a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betzalet. Betzalet significa en la sombra de Elohim. Hijo de Uri. Uri significa mi luz. Hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Y lo he llenado con Ruach HaElohim, o sea, con poder del Eterno. En Jodmat, palabra hebrea para sabiduría. Y en Tabún, palabra hebrea para entendimiento. En Daat, palabra hebrea para conocimiento. Y en todo tipo de artesanías, para hacer diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre. Y en artificio de piedras, para engastarlas. Y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto en él a Oliab, perdón, Oliab, que significa la tienda de mi padre, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan. Dan significa juicio. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Aquí la palabra corazón significa mente, para que hagan todo lo que te he mandado. El Mishkan de reunión, el arca de la alianza, el caporé que está sobre ella y todos los utensilios del Mishkan, la mesa, sus utensilios, la menorá limpia y todos los utensilios, el altar del incienso, el altar de la ofrenda quemada y todos sus utensilios, la fuente y su base,
las vestiduras del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el oficio de sacerdocio, Cohen, el aceite de la unción, el incienso aromático para el Mikdash, harán conforme todo a lo que te he mandado. Habló además Yuhei Bajei a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad ustedes guardarán mis Shabbatot, mis sábados, mis días de reposo. Y quiero que vean un video, ¿sí? Quiero que vean un video de cómo nosotros no estamos pendientes. Mire lo que, yo sé que ustedes ya saben guardar los Shabbatot, lo que podríamos traducir como sábados. Pero mire cómo piensan nuestros hermanos del otro campamento. Quiero compartirles este video. Profesor, dígame en 60 segundos, ¿por qué los cristianos no deben guardar el día de reposo? Por tres razones fundamentales. Lo primero, no somos judíos. Los judíos lo guardaban y lo guardan porque para ellos es ley, es legal. Para nosotros no. Segundo, porque Cristo nos hizo libres de la ley. Jesucristo es el día de reposo. Jesucristo fue criticado porque no guardó el día de reposo. Fue juzgado, vituperado, pero Él dijo que el día del reposo era Él. Y si andamos en Él, pues andamos bien. Y lo tercero, muy importante, todos los días debemos adorar, no importa el día, si es sábado, si es X o Y día, puesto que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y para nosotros todos los días son de importancia y no damos solo importancia a un día, sino a todos los días en Cristo Jesús. Bendiciones. Bueno, eso dice los líderes religiosos de hoy en día. Pero vamos a lo que dice el Creador, porque a nosotros como hijos del Creador nos debe interesar son las palabras del Creador y no las de un hombre. Entonces, así dice el Creador. En Éxodo 31, a partir del versículo 13, dice claramente nuestro Padre Celestial, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad ustedes guardarán mi Shabbatot, o sea, si este video lo ve un hermano cristiano, aquí está diciendo, en verdad ustedes guardarán mis sábados. Y la pregunta es ¿por qué? Primero porque el Eterno lo está determinando con su boca. Y aquí dice, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy Yud Hei Bad Hei, que los apartó. O sea, si tú verdaderamente eres hijo del Eterno, la señal que muestra que tú eres un verdadero hijo del Eterno es el Shabbat. A diferencia de este pastor que vimos en el video, que desconoce totalmente la Biblia, porque para ellos el Antiguo Testamento, que no se debe llamar así, sino pacto de los antiguos, ellos desechan el Antiguo Testamento, como que sí, eso es una historia ya, es como si fuera otro Dios. Pues ese otro Dios fue el que vino, se disminuyó, se subió a una cruz por ti y por mí, ese otro Dios, y él quiere la obediencia. ¿Cuántas personas como ellos y sus iglesias están tan equivocados? No, que eso es para los judíos. No, aquí nos está diciendo que es una señal entre Yud Hei Baj Hei y su pueblo. Si tú no eres pueblo del Eterno, tranquilo, no tienes que guardar el Shabbat. Pero si por el contrario, si eres pueblo del Creador, la señal de que eres el verdadero pueblo del Eterno es guardar el Shabbat. Y mire lo que dice el versículo 14. Así guardarán el Shabbat, porque Kadosh, recuerda que la palabra Kadosh es la palabra hebrea para santa, para santo.
porque Kadosh es a ustedes. Y aquí hay una sentencia. El que lo profanare, de cierto morirá. Se lo voy a leer, no para asustarlo, sino para que usted tenga presente que usted no puede estar violando el Shabbat. Así usted esté con una preocupación, usted esté con un problema, deje el problema el viernes a las 6 de la tarde y tranquilo que el sábado a las 6, si usted hizo bien el Shabbat, de pronto el Eterno ya le da una solución. Y aún si no fuera, ahí lo va a esperar. Porque así como cuando los amigos de Daniel iban a ser quemados, ellos dijeron, vamos en obediencia. Si el Eterno nos salva, bien. Y si no, no importa, pero nosotros no vamos a fallarle al Creador. Nosotros no podemos, mis amados, fallarle al Creador, porque el Shabbat es una señal entre Yud-Hei Vah-Hei y su pueblo. Los hermanos cristianos, con todo cariño, nosotros tenemos que ir allá y llevarles esta palabra, la acepten o no la acepten, pero ellos solitos se están sacando del pueblo del Eterno, solitos se están sacando, porque están desechando. ¿Cómo va a decir este líder religioso que mi rey violó el sábado? Yo le doy $1.000.000 al que demuestre que Mashiach violó el sábado. Él no violó el sábado, él violó los mandamientos de los fariseos, y los fariseos no son Dios. El Dios de la Biblia, el Elohim de la Biblia, es el que me está ordenando a mí y a cada uno de nosotros a que esta señal sea visible cada 8 días, que nosotros nos apartemos del resto del mundo para guardar el Shabbat como hijos del Eterno y como pueblo del Eterno. Ahora, si tú no eres hijo del Eterno ni eres pueblo del Eterno, tranquilo, no guardes Shabbat, porque el que profane el Shabbat de cierto morirá. Recuerde, más adelante nos vamos a dar cuenta lo que le pasó a un muchacho que salió a recoger leña en el Shabbat. Ya el Eterno había dicho que el que lo hiciera, el que hiciera trabajo, el que profanara el Shabbat, esa persona iba a morir. Y este muchacho aún así salió a recoger leña. O sea que teniendo avisado, dicen que soldado avisado no muere en guerra, pues este sí murió, porque él ya sabía que el que profanara el Shabbat de cierto morirá. Y fue apedreado. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros profanemos el Shabbat? Se va a cumplir la sentencia, de cierto morirá. Ese morirá no va a ser morir en este momento, sino que para esa persona no va a haber resurrección. Esa persona morirá totalmente, no tendrá vida eterna. O sea que esto no es para tomarlo en juego. Por eso la misión nuestra, mis amados, es ir a proclamar esta palabra, la palabra del Creador, que la tienen, los hermanos cristianos tienen esto en su Biblia. Ellos la leen, que no la creen es diferente, pero nosotros tenemos que írselo a mostrar para cuando ellos estén en el gran juicio no tengan por qué quejarse. Ah, que nadie me dijo. No, aquí vino el hermano Arturo y te enseñó que tenías que guardar el Shabbat porque era un mandamiento del Eterno. No es que a mí me dijo mi líder y mi pastor que los mandamientos están abolidos. Entonces, bueno, listo, te va a decir el Creador. Entonces, no, mira, ese que está ahí al lado tuyo, ese es el líder. Bueno, los dos, hágase un clavadito ahí en el mar del lago, el lago de fuego. ¿Por qué? Porque el pastor no te va a resucitar, pero el Eterno sí te puede dar vida eterna. Entonces, ¿a quién le vas a obedecer? ¿A tu líder religioso o a la palabra que ha salido de la boca del Eterno? Versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es Shabbat apartado a Yud Hei Vah Hei. Cualquiera que trabaje en el Shabbat ciertamente morirá. Mira, si cuando viniste al camino del Eterno ya trabajabas en Shabbat, no quiere decir que tengas que dejar tu empleo, pero sí pídele al Eterno de tal manera que te dé un mejor empleo. No tiene porque si tú renuncias te vas a quedar sin el sustento. O llega a algún acuerdo con la empresa para que de pronto si puedas trabajar una hora más entre semana cada día, puedas cumplir las horas del sábado. Pero si viniste, si el Eterno te llamó
estando tú trabajando en el sábado, no renuncies. El Eterno va a empezar a ver el deseo de tu corazón de guardar el Shabbat y te dará un empleo donde no trabajes el sábado. Pero si ya estando guardando el camino al Eterno, vas a trabajar en Shabbat, dice la palabra, ciertamente morirás. O sea, nosotros tenemos que saber que si ya conocemos el mandato, tenemos que tener mucho cuidado por amor al Eterno. O sea, no es una amenaza. Dios no te tiene que amenazar. Él quiere es la obediencia tuya. Entonces, tratemos. Ahora, si no hay otro empleo, ora al Eterno para que el Eterno tenga misericordia y te permita trabajar en Shabbat. Pero en lo posible, si ya tú vienes caminando, busca una empresa, un emprendimiento. Mire, a mí me impresiona el pueblo judío, porque la mentalidad del judío nunca ha sido la de ser empleado. Te lo voy a repetir. La mentalidad de un judío jamás es el de ser un empleado. El judío siempre quiere ser el dueño de la empresa, porque si él es el dueño de la empresa, puede tener libremente la posibilidad de guardar los Shabbat y las fiestas del Eterno. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Eterno la posibilidad de ser empresarios, de tener emprendimientos, más que ser un empleado, en lo posible. Y eso sí se lo valoro mucho al pueblo judío, porque ellos contratan personas goyín, o sea, gentiles, para que trabajen en sus empresas los sábados. Ellos no tienen, pero ellos no trabajan el sábado ni los días de fiesta, porque su mentalidad es guardar las fiestas, no por flojera, ni por pereza, ni porque se crean mejores que nosotros. Es porque en el corazón de estos hombres y estas mujeres, genuinamente siempre ha estado el deseo de agradar a Dios guardando los Shabbat y guardando los altos Shabbat, los días de fiesta. Y el Eterno los ha respaldado. Si no, mire a su alrededor. Los judíos son empresarios, son millonarios, pero es porque desde que pequeños siempre han aprendido que deben agradar al Eterno. Y tú y yo agradamos al Eterno guardando sus fiestas, sus días de reposos, sus Shabbat. Guardarán el Shabbat los hijos de Israel. Entonces aquí dicen los hermanos cristianos, no, que eso es para Israel. Pues a mí me dice la Biblia en Efesios 2, versículo 12, de la siguiente manera: cuando estaba sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel. O sea que cuando yo tengo al Mesías, ¿cuál es mi ciudadanía? Israel. O sea que la misma Biblia me está diciendo en el Brit Hadashah que yo soy Israel. Porque dice, no, es que todo eso del Antiguo Testamento solamente es para los judíos, porque eso era solamente para Israel. Entonces, tú no eres Israel, porque Efesios 2, versículo 12 nos está diciendo que el que tiene al Mesías en su vida tiene una nueva ciudadanía y su ciudadanía es Israel. Mire que los mismos hermanos cristianos se siguen, ellos solitos se sacan de la bendición, se sacan del pueblo de Dios, se sacan de todo, pero lo hacen por seguir a una religión, porque se ha convertido en eso, en una religión. Religión es todo aquello que se inventa el hombre y que está por fuera de la Torá. Entonces, a mí el versículo 16 me está diciendo, guardarán el Shabbat, los hijos de Israel. Si a mí me dice el Nuevo Testamento que si yo tengo a Mashiach, soy Israel, entonces este mandamiento también es para mí, celebrándolo por sus generaciones, por Brit Olam, por pacto eterno. Brit es la palabra para pacto. Versículo 17. Señal es para siempre. Mire que dice que es para siempre. Y si es para siempre, es para siempre. Entre mí, entre Yud-Hei Baj-Hei, que es el Eterno, y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yud-Hei Baj-Hei los cielos y la tierra. Y el séptimo día cesó, descansó, Shabbat. Y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim. Capítulo 32. Viendo el pueblo que Moshe se tardaba en descender.
Permítanme, les comparto otro video que me parece importante, porque eso mismo que pensaban ellos, que Moshe se demorando, estaba demorando, eso mismo están pensando algunos hermanos cristianos, no, que Dios está demorado, que no, que eso yo desde años anteriores siempre he escuchado que Dios se demora, y ya yo no le paremos bola. Escuchemos a uno de los pastores más famosos de estos tiempos. A ver si hay algún memorioso que recuerda a Gigi Ávila, un ungidísimo hombre de Dios, que Dios utilizó muchísimo aquí en los años 70 en Argentina, que venía y decía, ¿sabe una cosa? Si usted no está preparado y no está orando y velando, cuando venga la guerra de Armagedón y de Gog y Magog, o sea, el Armagedón se van a unir los ejércitos de Rusia y de China y la China Roja y Japón, y se van a enfrentar al Armagedón y usted va a morir calcinado. Vos pasabas y decías, me arrepiento. ¿Y qué hace, hermano? Si usted está convertido, no importa, ibas por la duda. Porque era a través de la culpa. Ahora, no estoy subestimando o desestimando al hermano Gigi. Lo que estoy diciendo es que era un estilo de mensaje del que Cristo ya viene pronto, esté preparado. Me acuerdo que se levantaban las profetas y decían, en breve, vengo a buscar a mi pueblo, en breve. ¡Ay, ese breve! Bueno, este hombre no subestimaba a Gigi Ávila, pero sí subestima al Eterno, subestima al Creador. Entonces, así como el pueblo creía que se estaba demorando, se estaba tardando en descender Moshe del monte, así mucha gente cree que nuestro Salvador se está demorando, se está tardando y se empieza a relajar. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misrayim, Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y a Aarón les dijo, aparten los arcillos de oro que están en las orejas de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro. ¿Por qué un becerro? Podían haber hecho un carnero, podían haber cualquiera. Pero ¿por qué hicieron un becerro? Porque en Medio Oriente los becerros tenían cualidades divinas. Los toros eran adorados por egipcios y por cananeos. Aquí el Eterno nos revela por qué fue un becerro y no otra figura. Y se hizo un becerro de masejá, o sea, de fundición. Entonces dijeron, Yisrael, este es tu Dios, que te sacó de tierra de Misrayim. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. O sea, no solamente Aarón hizo el becerro, sino que le sumó un altar para el becerro y pregonó, mañana será Had, o sea, fiesta para Yud Hei Vav Hei. Recordemos que el toro no era Hashem, sino que reemplazaba a Moshe, o sea, era el intermediario entre el Eterno y estas personas que se estaban desviando. Hoy tenemos becerros de todos los tipos y sabores. Los líderes religiosos se nos convierten en esos becerros, en esos ídolos. Y si no me creen, permítame le comparto otro video. Permítame le comparto un video para que vea una iglesia donde adoran a su pastor. Miren esta aberración.
ya se podrá imaginar qué va a hacer nuestro creador con ese pastor y con todos los que están en esa iglesia. Y no solamente lo adoran de esta manera, sino esa creencia ciega en el pastor sin necesidad de ir a la Biblia. O sea, que lo que diga el pastor es palabra de Dios, como dicen por ahí. Y muchas otras más, inventan doctrinas. Y usted ve en las iglesias que se enloquecen y digo yo entre comillas, que el Espíritu Santo está ahí y están todos como locos saltando. Parecen más endemoniados que otro tipo de cosas. Y con mucho respeto hacia las mujeres, mire, les comparto, bueno, no, eso no se lo voy a compartir, es muy maluco. La cosa es que hoy se está, hoy todavía hay becerros en la iglesia, hay muchísimos becerros en el líder religioso y en esas doctrinas fatales. Continuemos. Y viendo, bueno, ya habíamos visto que a Aarón le hizo el altar, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a Sahad. ¿Qué significa esa palabra hebrea Sahad? Significa divertirse sexualmente. O sea, se corrompieron a lo máximo. No solamente hicieron el becerro, le hicieron un altar, le quemaron ofrendas, sino que tuvieron relaciones sexuales invalidadas por el Eterno, lo que hoy se conoce como una orgía. Eso fue lo que pasó en ese momento, una orgía, como hoy sucede. Hoy tenía yo un video de una hermanita diciendo que estaba embarazada del pastor y que ella había ido una vez a la oficina del pastor y el pastor le dijo que Dios le había hablado. La pregunta es ¿cuál Dios? Que la esposa se iba a morir, entonces que Dios le había dicho que tuviera una relación que buscara otra esposa, pero que mientras se moría la esposa actual, que pudieran tener relaciones sexuales. Ni se murió la esposa actual y la mujer salió embarazada. Y eso es una mujer de esa congregación. ¿A cuántas mujeres de esa congregación el pastor no le habría llegado con ese cuento? La pregunta es, ¿qué tiene esa mujer en la cabeza que llegara a creer esa barbaridad? Y muchas cosas más se ven hoy en las iglesias. ¿Y qué cree usted que el Eterno va a hacer cuando venga? ¿Cuál va a ser el juicio que va a hacer a esas personas? Versículo 7. Entonces, Yudhei Bajei dijo a Moshe, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Hoy comentaba eso. Tu pueblo, ese es el pueblo del Eterno, pero ahí se estaban portando mal. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino. ¿Qué es el camino? Lo encontramos en Shemot 18:20, que nos dice que los mandamientos del Eterno son el camino del Creador. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, estaba diciendo, yo soy la Torá. ¿Sí? O sea, el camino siempre es los mandamientos del Eterno. Entonces, pronto se han apartado del camino, o sea, de los mandamientos que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misrayim. Dijo más Yuhei Bajei a Moshe. Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora déjame que se encienda mi nariz. Ahí han colocado, deja que se encienda mi ira. Pero ahí aparece la palabra hebrea af. Deja que se encienda mi nariz. ¿Por qué la palabra nariz? ¿Por qué la nariz del creador se ha traducido como la ira del creador? No es que el creador le dé ira. Esto es un simbolismo para darnos a conocer que nuestro Padre es alérgico al pecado. Por eso siempre en la Torá, donde aparece la traducción ira del Eterno, aparece la palabra hebrea nariz.
porque el Eterno es alérgico al pecado. Entonces dice así, o esto se debería leer así, déjame que se encienda mi alergia al pecado en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moshe oró en presencia de Yud-Hei Baj-Hei su Elohim y dijo, oh, Yud-Hei Baj-Hei, ¿por qué se encenderá tu alergia al pecado contra tu pueblo? Que tú sacaste de tierra de Misrayim con gran poder y con mano fuerte, porque han de hablar los egipcios, los Misrim, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu alergia al pecado, o sea, de tu nariz, y no ordene este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Aquí vemos que Moshe supo orar al Eterno. Se lo voy a repetir. Aquí nos damos cuenta que Moshe, el que han traducido como Moisés, sí supo orar al Eterno, porque aquí le está diciendo, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Israel. Israel es el mismo Jacob. Aquí estamos viendo cómo se debe orar al Creador. Al Creador le debemos orar de acuerdo a las promesas que él ha hecho. Moshe lo sabía. Tú y yo antes lo sospechamos, pero hoy el Eterno nos ha regalado la bendición de saberlo, que de aquí en adelante vamos a orar de acuerdo a las promesas que el Eterno ha hecho para nosotros, su pueblo. Entonces, Moshe oró de esa manera y le dice, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas de los cielos y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, Yud-Hei Bad-Hei cambió el castigo. Mire lo que dice el versículo 14. Entonces, Yud-Hei Bad-Hei cambió el castigo. ¿Por qué lo cambió? Porque la oración de Moshe fue muy bien hecha. Moshe le oró de acuerdo a lo que el Eterno había prometido. Aquí vemos la respuesta inmediata del Eterno a esa oración bien hecha. Él cambió el castigo, no los mató, cambió el castigo, porque todo pecado siempre atrae una consecuencia, pero no es lo mismo que le hubiera dado muerte y no tuviera posibilidad de resurrección a que le cambie el castigo, esa persona entienda el castigo, se arrepienta, no lo vuelva a repetir y tenga la posibilidad de hallar la vida eterna. Versículo 15. Y volvió Moshe y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas de la alianza. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Eso lo encontramos en Gidgalú, en Apocalipsis 5:1, cuando vemos que había un rollo en los cielos escrito por delante y por detrás. Entonces uno escucha a muchos líderes, no, que ese rollo es tal cosa. Bien, yo escuché a Armando Alducín decir que ese rollo era el título de propiedad de la tierra. Pero Armando Alducín, con todo lo que es un doctor en teología, como que no leyó el versículo 15 que nos dice que las tablas de la alianza del pacto estaban escritas por un lado y por el otro. O sea que el rollo que está en los cielos es la Torá, porque está escrita por ambos lados. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Elohim, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, alarido de lucha hay en el campo. Y él respondió, no, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar escucho yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira. Moshe esta vez sí ardió en ira, pero también Moshe es alérgico al pecado, porque la Biblia nos dice que era un hombre muy calmado, justo, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bueno, aquí vemos la ira, ¿cierto? Pero Moshe era un hombre muy calmado.
y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y ese polvo lo esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Eso es lo que conocemos como las aguas amargas y lo encontramos en Bamidbar, lo que han traducido como números, y lo encontramos en Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis nos dice que va a caer un meteorito del cielo sobre las aguas y va a ser a las aguas amargas. Así como el pueblo de Israel, todos bebieron de las aguas amargas. Tú y yo, si estamos vivos para esa época, si el Eterno nos mantiene vivo, con la ayuda del Eterno que sí, vamos a beber de las aguas amargas. Todo lo vamos a hacer. Pero recuerde que las aguas amargas solamente van a dar la culpabilidad sobre los que están cometiendo el pecado, sobre los que están cometiendo la iniquidad. Y lo vamos a ver. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón, no se enoje mi hermano, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. O sea, mire cómo Aarón se está como desligando, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misrayim, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártalo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Sí, salió por arte de magia. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, ahí está hablando de la inmoralidad sexual, porque a Aarón lo había permitido. Recuerde que la autoridad ahí era a Aarón. Lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. A veces, mis amados, todas esas cosas que pasan en muchas congregaciones, lo que es vergüenza, nada más. Somos un pueblo que somos vergüenza, que decimos que somos el pueblo del Eterno y a veces nuestros actos lo que hace es poner en vergüenza el Evangelio. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yud-Hei Baj-Hei? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí vamos, se incluye a Aarón. Aarón, aquí vemos que Aarón reconoció la falta. Y cuando escuchó el llamado, ¿quién está por el Eterno? Por Yud-Hei Baj-Hei. Aarón no lo pensó dos veces. Aarón se juntó con todos los de la tribu de Leví. Y mire lo que dice el versículo 27. Él les dijo, así ha dicho Yud-Hei Baj-Hei, el Elohim de Israel. Ponga cada uno su espada sobre su muslo. Aquí estamos hablando de la tribu de Leví, donde hay sacerdotes. O sea, ay, no, es que uno no puede usar un arma. Usted puede comprar un arma para defensa, no porque usted planee matar a alguien. Entonces, ponga cada uno su espada sobre su muslo. Pasen y vaya de puerta en puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Miren, tiene que haber una comunión con el Eterno y un amor por el Eterno, porque aquí estamos viendo que mataron aún personas de la tribu de Leví, porque dice, va a matar a su hermano, ahí está hablando hermano en la fe, a su amigo, pero también habla de los parientes. Ellos tuvieron que matar hermanos en la sangre, de pronto padres, de pronto madres. O sea, le aseguro que si hoy el Eterno da esa orden, muchos de nosotros de pronto no la obedeceríamos, porque no seríamos capaces de matar un hijo, un hermano, un padre, una madre, así sea por orden del Eterno. Y esto nos tiene que llevar a mirar cuál es la relación nuestra con el Eterno, si nosotros estamos de verdad sirviendo y obedeciendo al Eterno. Recuerde que la Biblia nos dice que aún nuestros parientes en el futuro nos van a entregar. Pero aquí estamos viendo que los que se apartaron para Yud-Hei Baj-Hei, que es el Eterno, el león de la tribu de Judá, no lo dudaron dos veces en obedecer el mandamiento del león de la tribu de Judá. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme como Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cómo supieron a quién matar?
ya eso lo hemos estudiado, porque cuando todos bebieron las aguas amargas, solo los culpables se les hinchó el vientre y se les cayó el muslo. Era fácil identificar a quienes habían que matar. Cuando en el futuro venga las aguas amargas, solo a los que cometen la transgresión, la iniquidad y el pecado, a ellos se les va a hinchar el vientre, porque lo que ha salido de la boca del Eterno se ha cumplido, se cumplirá y seguirá cumpliendo siempre. Y Moshe dijo, dedíquense a Yud Hei Bajei este día, porque cada uno de ustedes ha estado contra su hermano, perdón, cada uno de ustedes ha estado contra su hijo y hermano. Mire que está hablando de los hijos, para que él les otorgue hoy su verajá, su bendición. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yud Hei Bajei, quizá le aplacare acerca de su transgresión. Entonces volvió Moshe a Yud-Hei Bajei y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un pecado, porque se hicieron una deidad de oro, que perdones ahora su transgresión, y si no, bórrame ahora de tu rollo que has escrito. Ese rollo es el rollo del libro de la vida. Y Yud-Hei Bajei respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi rollo, de mi libro. Mire, mis amados, se los voy a repetir. Al que pecare contra mí, a este borraré yo del libro de la vida. Y si usted todavía tiene duda, yo le invito a que vaya a la primera carta del apóstol Juan para que vea cuál es la definición de pecado. En la primera carta de Juan dice claramente que pecado es violar los mandamientos. Se lo voy a repetir. Pecado es violar los mandamientos. Lo puede leer en la Biblia del cristiano, en la Biblia del católico, en la Biblia del mormón, cualquier Biblia. Lo invito a que lea 10 versiones diferentes. En Primera de Juan, capítulo 2. Si mi memoria no me falla, es el versículo 3 y 4. Dice, el que viola los mandamientos comete pecado, porque el pecado es violación de la Torá. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, para que ningún líder religioso venga a decir que no, que eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo dice, que el que viola los mandamientos del Eterno, que come cerdo, que come camarones, que no se consagra en el sábado para buscar al Eterno. Bueno, todos esos mandamientos que están ahí, eso es pecado. Violar los mandamientos es pecado. Y aquí el versículo 33, miren que la paracha de hoy está cargada de mucha revelación. Aquí el Eterno nos ha dado muchísima revelación y también nos ha ilustrado para que no vayamos a perder la salvación. Dice, se lo voy a volver a leer el versículo 33. Y Yud-Hei Bajei respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi rollo, o sea, del libro de la vida. Se lo voy a leer como si fuera en un Nuevo Testamento, si esto estuviera en el Nuevo Testamento. Y dijo Hashem a Moshe, al que viole los mandamientos, a este borraré yo del libro de la vida. Ve ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, el tiempo vendrá y entonces yo los castigaré por su transgresión. Y Yud-Hei Bajei hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. Capítulo 33. Yud-Hei Bajei dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Misrayim, Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera a los
kenanitas, a los emoritas, a los hititas, a los perecitas, a los hivitas y a los jebusitas, a tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Recuerdan que en los capítulos anteriores el Eterno siempre estaba en medio de su pueblo. A raíz del becerro de oro, ya el Eterno no iba a estar en medio del pueblo. Por eso dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se puso de duelo, y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Eterno había dicho a Moshe, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moshe tomó el Mishkan y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Ohel Moed. Y de aquí en adelante vamos a ver, ya de aquí se habla del Ohel Moed, no del Mishkan. Y el Ohel Moed estaba afuera, y cualquiera que buscaba al Eterno salía al Ohel Moed que estaba afuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moshe al Ohel Moed traduce la tienda de reunión. Cuando salía al Ohel Moed, a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su carpa, de su tienda, y miraba en pos de Moshe hasta que él entraba en el Ohel Moed. Cuando Moshe entraba en el Ohel Moed, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del Ohel Moed, y el Eterno hablaba con Moshe. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del Ohel Moed, se levantaba cada uno a la puerta de su carpa y se postraba. Aquí ya había reverencia. Y hablaba el Eterno a Moshe, cara a cara. Se lo voy a volver a repetir. Y hablaba Yuhei Bajei a Moshe, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el muchacho, Yehoshua ben Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del Ohel. Y dijo Moshe al Eterno, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he elegido por tu nombre y no, perdón, y has hallado también favor en mis ojos. Ahora, te he hallado favor en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Ya hallé favor en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, No, Yomaira, no. Yomaira, Ya abriste el sé por qué me micrófono. quiere cambiar. Por el internet. Mírelo, no, yo quiero. Y él dijo, ¿quién es él? El Eterno, mi panín, mi rostro, mi presencia, irá contigo y te daré descanso. Y Moshe respondió, si tu rostro, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado favor en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Yuhei Bajei dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado favor en mis ojos y te he elegido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me dejes contemplar tu presencia. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yuhei Bajei delante de ti. Y mira esta frase en hebreo, Bejanoti e asher ahon, Berihamti e asher arahen, que significa, yo daré gracia al que yo le dé gracia,
y amaré con amor entrañable al que yo ame. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yud-Hei Baj-Hei, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y cuando pase mi presencia, yo te pondré en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Aquí vemos que Yud-Hei Baj-Hei tiene cuerpo, porque tiene mano, porque como vimos, Daniel como ve un anciano de días. También vemos que anteriormente Moshe vio los pies y ahora vamos a ver que él va a ver la espalda. O sea, el creador sí tiene un cuerpo. Que nuestros ojos no lo pueden ver es diferente. Cuando dice que el eterno es espíritu, no está hablando que es, que es etéreo, que es gaseoso, sino que ahí la palabra espíritu es poder. O sea, el eterno es poderoso. Y aquí vemos que el eterno sí tiene un cuerpo muy parecido al cuerpo humano, porque está hablando de manos, está hablando de pies. Y aquí dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas. O sea que el creador tiene un cuerpo muy semejante al cuerpo de un ser humano. No es humano, tiene un cuerpo semejante al nuestro, mas no se verá mi rostro. En ese momento no vimos el rostro del Eterno, pero 2000 años más adelante, sí, algunos sí tuvieron la bendición de ver el rostro del Eterno. Se llama Yehoshua Hamashiach. Capítulo 34. Y Yuhei Bajei dijo a Moshe, corta 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pastarán delante del monte. Y Moshe cortó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube, y estuvo allí con él, y proclamó el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Yud-Hei Baj-Hei, Yud-Hei Baj-Hei, un Elohim de Rahamín, o sea, de misericordia, y favor, lento para la Af, o sea, lento. Acuérdese que Af, nariz, quiere decir que él es alérgico al pecado, lento para ser alérgico al pecado, abundante en bondad y verdad, que guarda Rahamín, misericordia a millares, que perdona la Avón, la iniquidad, la Peshá, la rebelión, y el Hatá, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado? Aquel que sigue insistiendo en la iniquidad y en la rebelión. Ese es el malvado. Malvado no se arrepiente, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí no está hablando de maldiciones generacionales, ahí está hablando de que él, a la persona que insiste en la iniquidad, que se va para la Feria de Flores cada año, que se va para el Carnaval de Barranquilla cada año, bueno, y cualquier otro tipo de iniquidad y pecado que persiste, pues si esos padres persisten, no los va a perdonar. Si los hijos persisten en el pecado, no va a perdonar a los hijos. Si persisten los nietos, tampoco los va a perdonar. Si los bisnietos insisten en la iniquidad y en la rebelión, pues no los va a perdonar. Porque él lo dijo claramente, el hijo no llevará el pecado del padre. Si el padre peca, el padre paga. Si el hijo peca, paga es el hijo. Pero aquí está hablando es de familias que no es que tengan maldiciones generacionales, sino que persisten en la iniquidad. El padre está en la iniquidad, el hijo está en la iniquidad, el nieto y el bisnieto en la iniquidad. Entonces Moshe, apresurándose, inclinó su cabeza a tierra y lo adoró. ¿Se acuerdan que yo les he enseñado que cuando en los salmos está la palabra Selah, todo el pueblo se postraba totalmente y adoraba al Eterno? Aquí vemos la primera vez que sucede eso, que Moshe se postra totalmente, no está de rodillas, está acostado boca abajo, totalmente postrado y adorando a
Yud Hei Vav Hei. Entonces, cuando usted lea un salmo y vea la palabra Selah, si tiene posibilidad, póstrese y adore al Eterno. Y dijo lo siguiente: si ahora Yud Hei Vav Hei he hallado gracia, favor en tus ojos, vaya ahora el Eterno en medio de nosotros, ¿no? El Eterno en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y el Eterno contestó: he aquí yo hago alianza delante de todos, de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yud Hei Vav Hei. ¿Sabe cuál es la obra de Yud Hei Vav Hei? Cuando él vino a este planeta disminuido, porque dice: yo haré cosas maravillosas. ¿Qué cosa más maravillosa puede haber que el mismo Eterno disminuido le devuelva la vista a un hombre ciego de nacimiento? Y muchas maravillas más. Estas maravillas se trata de las que hizo el Mesías, cuando el Eterno, cuando Yud-Hei Vav-Hei disminuido estuvo entre nosotros. Porque será obra maravillosa la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. ¿Qué tiene que guardar? Los mandamientos. He aquí que yo echo delante de tu presencia a los emoritas, a los kenaitas, a los hititas, a los perecitas, a los hivitas y a los jebusitas. Guárdate de hacer alianza con los moradores de tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. No le hicieron caso al Eterno, fueron tropezadero. Versículo 13. Derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas y cortarán sus imágenes de acera. Acera era una diosa pagana que estaba en los árboles. El arbolito de Navidad es la acera actual. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios fuera de Yud-Hei Vav-Hei. Pues Yud-Hei Vav-Hei celoso es. Celoso es su nombre y celoso es él. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque se prostituirán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán a comer de sus sacrificios y tomarás sus hijas como mujeres para sus hijos. Sus hijas se prostituirán tras sus propios dioses y harán que tus hijos hagan lo mismo. No te harás dioses de masejá, o sea, de fundición, estatuas, para que lo tenga más claro. La fiesta de Hamasat guardarás. Esa fiesta es la que estamos muy próximo a celebrar. Ahorita coincide con la fiesta que celebran los hermanos católicos y cristianos que llaman Semana Santa. Este año va a coincidir, en otros años no coincide ni coincidirán. Entonces, es un mandato del Eterno, de Yud-Hei Vav-Hei, que celebremos Hamasat, que es la fiesta de panes sin levaduras. Dice así: 7 días comerás matzat, panes sin levaduras. Es un mandato del Eterno, según te he mandado, en el tiempo señalado durante el Jodesh de Aviv. Porque en este Jodesh, la palabra Jodesh es la palabra hebrea para mes. En este mes de Aviv saliste de Misrayim, Egipto. Todo primer fruto del vientre es mío. De todos tus animales de crianza que den un macho como primera cría, sea ganado u oveja, pero la primera cría de un asno lo redimirás con una oveja. O sea, al Eterno se le entregaba todo primer macho, ya sea de oveja o de un toro o de un búfalo, pero si era de un asno, no es un animal kosher, entonces se cambiaba por una oveja. Y si la persona no quería darle al Eterno la oveja, tenía que matar, quebrar la cerviz del asno. Suena cruel, pero no lo era así. La gente generalmente daba la oveja, porque el asno era un animal muy importante, porque en él se transportaba por ese desierto. Y debes redimir a todo primogénito de entre tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Te lo voy a repetir. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás, Shabbat. Aún en la arada y en la siega descansarás. Observen la fiesta, la Had de los Shavuot, semanas, con el primer producto recogido de la cosecha de trigo, y la fiesta de Sukkot, de la recogida al final del año.
Esta clave al final del año es muy importante porque cuando vemos la historia de Caín y Abel, ahí vemos, ahí nos dan la clave. Dice que el Eterno le pidió a Caín y Abel una ofrenda y nos dice ahí, era final de año. Pero como no guardábamos los mandamientos antes, no sabíamos que final de año era la fiesta de Sukkot. 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante de Adonai Elohim, Elohim de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Adonai Elohim 3 veces al año. Aquí hay una clave espectacular, una revelación. Dice, ninguno codiciará tu tierra. Recuerde que venía gente de muy lejos y dejaban su tierra con el ganado, con las gallinas, con las ovejitas, las dejaban ahí. Y cuando ellos regresaban, volvían a encontrar la casa bien, los enseres, el ganado, los pollitos, las gallinas. Mire que el Eterno le estaba prometiendo que si ellos iban a guardar el mandamiento, se presentaban en las fiestas, ellos podían ir con tranquilidad, porque el Eterno mandaría a ángeles a cuidarle su casa, a cuidarle su ganado, a cuidarle su cultivo. Eso significa, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Adonai Elohim. ¿Por qué se pronuncia aquí Adonai Elohim? Porque aquí está Yud Hei Vav Hei pegado de la palabra Elohim. Y ahí no se lee Hashem Elohim, se lee Adonai Elohim, que significa señorío y juicio. Entonces el Eterno nos da una promesa que si nosotros salimos a un lugar, a una distancia, y dejamos nuestros enseres, si nosotros lo hacemos en el camino del Eterno, con la mente de agradarle al Eterno, el Eterno nos está diciendo que nadie va a entrar a robar. Y el Eterno no es hombre para mentir. Versículo 25. No ofrecerás nada leudado junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesach. Nada, lo que se comió ese día y no se dejó nada para el día siguiente. No vuelva a dejar nada de la cena de Pesach para el día siguiente. No volvamos a cometer ese error. Bikurín, que significa las primicias. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Eterno, tu Elohim, a la casa de Yud Hei Vav Hei. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Eso quiere decir que no vaya a cometer la crueldad de sacrificar un animalito que acaba de nacer. Permita que el animalito sea destetado. Y el Eterno dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendió Moshe del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía. Aquí está la palabra Karán, que es raíz de la palabra hebrea Keren, que significa rayos. O sea, el rostro resplandecía y salían de la cara como rayos de luz. Después que hubo hablado con Elohim, con el juicio. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moshe los llamó y a Aarón y todos los principales de la Cajal, que es lo que en el Antiguo Testamento era iglesia, volvieron a él y Moshe les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Yud Hei Vav Hei le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moshe de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moshe delante del Eterno para hablar con el Eterno, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que les había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moshe, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moshe a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Elohim.